Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh. Bueno, gracia y paz, Dios les bendice a todos ustedes, los que están por presentes y los que están por las redes sociales. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a ver un tema el día de hoy que se llama nuestra preparación. Y vamos a ver este tema, primeramente vamos a hacer una oración como tenemos por buena costumbre los redimidos, el orar por sabiduría, por revelación, pedirle a nuestro Padre Celestial, amén. Vamos a pedirle ahí donde estamos. Padre Celestial, te damos gracias primeramente, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la misericordia que nos has enviado, que es mi Madre, Espíritu Santo. También gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha levantado del corazón de la tierra. Te damos gracias por la salvación, gracias por todo lo que nos has dado, Padre, por tu amor, por tu cariño, por tu comprensión, por tu paciencia. Te damos gracias y te pedimos, como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación, que nuestros ojos sean completamente alumbrados para poder ver cosas que ojo no vio, poder oír cosas que oído no oyó, y que suban a nuestro corazón esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros los que te amamos. Te damos gracias, Padre, y yo declaro la sabiduría del cielo en este lugar, y yo declaro que la sabiduría del cielo se pasea por este lugar y nos da ese alimento maravilloso que tú tienes preparado el día de hoy. Te damos gracias y yo declaro, Señor, que estamos listos y preparados, que somos buena tierra en donde va a caer la buena semilla y no vuelve vacía esta palabra a ti, sino que cumple el propósito por el cual las vas a plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Pues vamos a iniciar este pasaje, en Génesis 18, del 3 al 6. La Escritura nos habla de una preparación. Primeramente, el tema, yo quiero que entendamos de cómo Dios preparó todo esto y preparó el alimento, mi hermano, para ti y para mí. Pero también tiene que haber una preparación de parte de nosotros. Dios preparó todo para podernos dar a nosotros este alimento, pero nosotros también necesitamos desear, anhelar y comer este alimento que nos da Dios. Y tenemos que prepararnos. Por ejemplo, la Biblia habla de prepararnos para una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo no está a nuestro favor. El enemigo está en contra de nosotros. Por eso tenemos que prepararnos para poder precisamente combatir al enemigo. Y parte de nuestra preparación es este alimento que estamos recibiendo los redimidos. Este martes pasado, estaba yo casi ya durmiéndome, era el martes en la noche, cuando oí la voz de mi Madre, Espíritu Santo, cuando me dijo, ¿recuerdas aquel momento? Y me lo puso en mi mente. Y era el momento en el que yo tuve un sueño y soñé con nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo entré a ese lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, Él iba a poner su mano en mi cabeza y vi cómo la quitó y se sonrió y me dijo, no, aún no estás preparada. Y cuando yo me desperté de ese sueño, yo dije, ¿preparada para qué? Yo no conocía la palabra, yo no había ido ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni a nada.
Pero yo tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y eso me dijo Él: aún no estás preparada. Cuando yo desperté del sueño dije: ¿preparada para qué? ¿Preparada para morir? Porque yo no sabía nada. Yo era ignorante de la palabra de Dios. Y pasaron los años y después que empecé a ir a una iglesia cristiana, bueno, a una congregación cristiana, porque iglesia solo hay una, y es la que dice la palabra, la columna y baluarte de la verdad. Entonces yo fui a una congregación cristiana y una vez vino un pastor de lejos y él dijo: aquí tú te estás preparando, dijo esa palabra. Y esa palabra, yo ni sé ni de qué habló mi hermano, pero esa palabra me marcó porque me enlazó con el sueño que yo había tenido. Prácticamente yo oí la voz de Cristo diciéndome: te estás preparando. Entonces yo empecé a entender en ese momento que mi preparación iba por ahí, iba por ese rumbo, mi hermano. Yo decía: preparada para morirme o preparada para qué. Yo no entendía ni jota ni nada. Y mi madre el martes me dijo eso: ¿te acuerdas? Y me dijo: diles que necesitan prepararse. El que yo haya tenido eso y el que mi Señor Jesucristo me haya dicho a mí que aún no estás preparada, no es solamente para mí. Él sabía que yo iba a ser pastora y iba a hablarles a ustedes. Esta palabra también es para ustedes. Amén. Y necesitamos prepararnos. Dios siempre, si tú buscas preparar, siempre en la Escritura está la palabra preparación. Entonces nosotros nos tenemos que preparar, pero preparar bíblicamente. ¿Y para qué? Para lo que dice la Escritura. Digo, yo antes no entendía ni para qué, ni qué preparar, nada, no entendía ni jota. Y mi madre me empezó a dar unos textos bíblicos en lo que nos dijo: nos tenemos que preparar tú y yo. Amén. Vámonos a Génesis 18, del 3 al 6. Dice: y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo. Dice: Señor, si ahora he hallado gracia. Aquí quiero detenerme en la palabra hallado, que es la palabra matzah, que significa encontrar, descubrir, buscar, alcanzar. Aquí estamos viendo, vámonos desde el 1, mi hijo, 18:1, para poder entender todo esto. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Gracias. Siguiente, el 2. Y alzó sus ojos y miró, mira qué interesante, ¿no? Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Siguiente. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Mira, estos varones que llegaron ahí con él, ahí vemos que él dijo: Señor, si he hallado ¿qué? Gracia. Fíjate, qué interesante. Aquí es algo que no quiero que te pierdas. Quiere decir que él les estaba diciendo que si ha hallado gracia, o sea, es como decir: ¿tú has hallado gracia en mí? ¿Has encontrado a mi Madre, Espíritu Santo, en mí? Es lo que le estaba diciendo. ¿Han encontrado a la gracia en mí? ¿La han hallado en mí? Qué interesante, ¿no? Entonces, Abraham dijo esas palabras
Y esta palabra hallado es la palabra matzah, que significa encontrar, descubrir. ¿Has descubierto a la gracia en mí? Qué interesante, ¿no? Muchos tienen que encontrar a la gracia en ti, tienen que hallarla en ti. Entonces, aquí dijo, mira, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Siguiente. O sea, que te detengas aquí. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Hay tanta revelación, mi hermano, que si me detengo no terminamos. La palabra árbol aquí es la palabra atzá, que es la 6095, que significa consejo para sujetar, para cerrar, para hacerte firme. Dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Cuando la Biblia dice que estamos a la sombra de la higuera o debajo de la higuera y de la higuera prended, quiere decir que estamos adquiriendo el conocimiento, el consejo de Dios, y el consejo es el plan, son las dos sendas. ¿Y para qué? Para, dice aquí que significa para sujetar, para cerrar. O sea, en pocas palabras, permitir o no permitir, amén, sujetar. O sea, tener poder y autoridad, en pocas palabras, y hacerse firme. Por eso los redimidos estamos firmes, podemos atar, podemos desatar, porque hemos estado bajo la sombra de la higuera y hemos adquirido el consejo de la higuera. Qué impresionante. Ahí nomás dice, debajo de un árbol. Mi madre nomás le puso ahí, pero nosotros entendemos qué significa. Es adquirir su sabiduría para que puedas atar, desatar y estar firme. Amén. Y no cualquier árbol, la Biblia habla de la higuera. De la higuera, aprender. Amén. Entonces, qué tremendo. Mira, híjole, la sabiduría de mi madre fue espectacular. Es espectacular. Todo lo que ocultó no en un pasaje, mi hermano, en todos. Entonces, estos hombres fueron a Abraham, a visitar a Abraham, y dijo Abraham, si han hallado gracia en mí, o si la han hallado a ella, si la han encontrado en mí, quédense. Por eso nosotros nos quedamos, porque en el hombre de Dios hemos encontrado, hemos hallado la gracia. Dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, mira, porque antes andaban en el desierto y lo que se ensuciaban al caminar eran pues con la arena y todo en sus pies. Y es interesante porque Cristo les lavó los pies a sus discípulos. Hay una revelación tremenda ahí. Y le dijo Pedro, no, a mí lávame todo, la cabeza, todo. Dijo, no, nada más es necesario los pies. Por algo, es importante eso. ¿Por qué? Porque pisoteamos la inmundicia con nuestros pies. A todo espíritu inmundo los pisoteamos. Por eso intentamos lavarnos los pies. Siguiente pasaje. Esto es de cortesía, mi hermano, porque estamos con el tema. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Siguiente, el 6. Mira, aquí viene lo interesante, lo más interesante. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, o sea, fue con ella y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Y eso qué, pastora? Hay versiones que le dice prepara. A ver, cámbiame la versión, por favor. Vámonos en la otra versión todo.
Ya si hay algo te digo que la Reina Valera. Entonces Abraham fue aprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. ¿Quién estaba preparando aquí? ¿Quién iba a preparar esas tortas de pan? Sara. Sara iba a preparar el pan, las tortas de pan. Vámonos a Gálatas 4:22. Aquí nosotros sabemos que Sara en el nuevo pacto representa a la Jerusalén del cielo, que es mi madre, Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí ¿a dónde me fui? Perdón, me equivoqué. Vámonos a Mateo, me adelanté. Mateo 13:33. Y le dijo otra parábola, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó. Y acá quienes vimos en Génesis que tomó la harina, Sara. Dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Quién estaba preparando el pan? Era mi madre, Espíritu Santo, era Sara. Traemos otra referencia también en Lucas 13:21 que dice lo mismo. Y aquí también Lucas 13:21 nos está hablando acerca de esta parábola que habló nuestro Señor Jesucristo. Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. 3 días y 3 noches, sabemos nosotros. Ahora, aquí vemos una preparación. Mi madre, Espíritu Santo, preparó este pan para ti y para mí. Eso es algo espectacular, el que ella ha preparado. De hecho, dice la Escritura que este plan que tuvo Dios, y no solamente me refiero a mi madre, Espíritu Santo, sino también a nuestro Padre Celestial y Cristo, los 3 están en comunión, los 3 están de acuerdo. Ellos armaron este plan desde el principio. Ellos prepararon todo esto para ti y para mí. Y ahorita me vas a entender mejor el para ti y para mí, porque somos la generación de los últimos tiempos. Vámonos ahora sí a Gálatas, capítulo 4, versículo del 22 al 26. Entonces, Dios preparó todo esto, mi hermano. Por eso, cuando alguien rechaza esto, digo, qué tremendo, ya no tienes remedio. Porque fue Dios mismo quien desde la fundación del mundo lo preparó. Por eso el que rechaza esto, mi hermano, no hay vuelta de hoja, no hay solución. Dice ahí en Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Siguiente pasaje, hasta el 26. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, o sea, en la ley de Moisés, por decirlo. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. O sea, ¿qué quiere decir este pasaje? Que tú y yo no somos salvos por seguir los mandamientos y la ley de Moisés. Tú y yo somos salvos por la promesa que Dios hizo desde el principio en enviarnos a un Salvador, a un Cordero sustituto que tuvo que descender a las profundidades del mar para pagar en lugar tuyo y mío. Esa era la promesa de Dios. Y por medio de la promesa nos han hecho herederos del reino de los cielos. Por eso dice, mira, esto contiene una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos.
Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Y este es Agar. Siguiente pasaje. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, porque andan en ley, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Siguiente. Pero hay otra Jerusalén. Mira, vamos al 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Wow. Y esa madre que tenemos tú y yo es la que nos ha preparado este pan que estamos comiendo en los últimos tiempos. Hubo una preparación, mi hermano. Las que somos madres, que cocinamos, nos damos cuenta que estamos agregándole ahí que salga muy rico, que el alimento, la comida esté rica para nuestros hijos. No le vas a dar ahí cualquier cosa, no, tú te esmeras porque estás preparando el alimento para tus hijos. Mi madre, Espíritu Santo, así lo hizo. Ella se preparó, ella nos preparó este pan, mi hermano. Por eso es algo terrible cuando alguien rechaza este pan. Es algo terrible. ¿Quieren ser alimentados entonces por Agar? Tremendo. Han despreciado el alimento que nos da vida, que es de mi madre, Espíritu Santo. Vámonos a Gálatas 4, ahí mismo, del 27 al 28. Dice: porque escrito está, regocíjate, oh estéril, dice, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Siguiente. Y si vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Vámonos a Isaías 54:1. Grita de júbilo, oh estéril, la que ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Está hablando de mi madre, Espíritu Santo. Somos hijos de la promesa, tú y yo. Vámonos a Romanos 9:8. Entonces fue ella quien preparó, mi hermano. Aquí vemos cómo Abraham le dice a Sara: vamos, ve y prepara un pan ahí, unas tortas de pan al fuego. Dice ahí en Romanos capítulo 9, versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Este pasaje tremendo. O sea, yo nací judío, pastora. ¿Y eso qué? Tremendo, ¿no? Dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Son considerados como descendientes. Wow. Tremendo. Gloria a Dios que si naciste judío y andas en esta palabra, eres descendiente. Vámonos a Romanos, ya. Segundo de Crónicas 35:6. Aquí vamos a ver una sombra de preparación. Segundo de Crónicas 35:6. Dice, ahora pues, matad los animales de la Pascua, santificaos y haced las preparaciones para que vuestros hermanos hagan conforme
a la palabra del Señor dada por Moisés. ¿Ve, pastora? Tenemos que seguir la ley. No, aquí yo no entendí eso. Y ningún redimido entendió eso. A lo mejor algún legalista sí. Pero dijo el apóstol Pablo, la ley es espiritual. Para espirituales. Ellos lo agarran en la carne y por eso agarran monte. Pero la ley es espiritual. Y aquí vemos que está hablando del sacrificio de los corderos. Para nosotros es muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Por eso dice, mira, ahora pues matad los animales de la Pascua, santificaos y haced las preparaciones para que vuestros hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. O sea, tomar la palabra de Moisés en un contexto espiritual para ti, para mí. Saber lo que Cristo pagó en el corazón de la tierra y cómo ese sacrificio de Cristo tuvo que descender a las profundidades del mar y ser quemado. Y hacer como Dios nos diga a ti y a mí. Amén. Dios nos está guiando de cómo hacerle. Aquí es una sombra, mi hermano, de cómo Dios empezó a preparar ese sacrificio para ti y para mí. Vámonos a Lucas 1:76. Hay una preparación que se tiene que hacer previo a la realización de las cosas, mi hermano. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a entregar un proyecto, pues no sale mágicamente de la nada. Lo tenemos que iniciar, preparar para poderlo concluir y poderlo entregar. Nosotros también, cuando estamos aquí, nos sentamos, estamos oyendo, estamos comiendo, nos estamos preparando. ¿Y preparando para qué? Para nuestra glorificación, preparándonos para combatir con el enemigo, para poderlo poner debajo de nuestros pies, prepararnos para irnos en el arrebatamiento. Amén. Pero todo esto no fuera posible si antes una mujer no preparó este pan. Dice Lucas 1:76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Mira que se le está hablando a Juan el Bautista. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Tú y yo somos resultado de los profetas del antiguo pacto que prepararon el camino, mi hermano. Ellos prepararon el camino. Aquí estaba Juan el Bautista, preparando porque iba a venir el mismo Mesías a la tierra y estaba preparando a la gente para que lo recibiera. ¿Te fijas cómo hay una preparación previa? Siempre hay una preparación antes de. La gente muchas veces quiere llegar al reino y ya, mágicamente tenerlo todo. No, mi hermano. Llegamos aquí y la Escritura dice que tú eres próspero, que tú eres bendecido, pero no porque lo seas en un ámbito espiritual se te tiene que manifestar al instante. Tú tienes que accionar, tú tienes que prepararte para que las cosas sean posibles en tu vida, porque ya hubo una mujer que antes ya lo preparó, ya lo tiene ahí, solo depende de ti y de mí. Gloria a Dios por mi Madre Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos a un profeta preparando el camino. Vámonos a 2 de Crónicas 29:5. Mira, una de las preparaciones que tenemos tú y yo, mi hermano, en este lugar, no es solamente venir y oír, sino también accionar. Dice, entonces le dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor. ¿Y de qué manera? Mira, ahorita nos va a decir, Dios de nuestros padres, mira, y sacad lo inmundo del lugar santo. Nosotros tenemos un lugar santo, mi hermano. Hay que sacar lo inmundo de ese lugar santo. Que nada más habite la presencia de Dios ahí.
que es el primer paso. Para que nosotros nos glorifiquemos, necesitamos que habite toda nuestra habitación, no solamente el lugar santo, pero por ahí empezamos, por quitar lo inmundo, de donde debe estar ahí lo santo. Y hablamos precisamente nuestro espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo limpios, puros, perfectos. Quitó todo lo inmundo que pudo haber ahí para que habitara la gloria, para que habitara el Padre y para que habitara Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo una gran parte, mi hermano, pero tenemos que hacer la nuestra. Qué impresionante. Cuando te das cuenta de toda la preparación que hubo, mi hermano, para que tú y yo llegáramos a este planeta Tierra y lo tuviéramos ya todo listo, ya nada más de accionar, de tomar, de hablar, de decretar, pisotear, pero hubo una preparación mucho antes, mi hermano, tanto que vino nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra para podernos llevar, sacar del mismo infierno y podernos ponerlo todo en nuestras manos. Pero necesitamos nosotros prepararnos, necesitamos accionar. Entonces dijo ahí: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de nuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Vámonos ahí mismo en 2 de Crónicas 35:13. ¿Y cómo se preparó este alimento? ¿Cómo preparó mi madre esas tortas, ese pan? ¿Cómo lo preparó? Mira, no nos lo dejó crudo. Y dice: y asaron los animales de la Pascua sobre el fuego, conforme a la ordenanza, y cocieron las cosas consagradas, mira, en calderos, ollas y sartenes. ¿Sabías que los que estamos al frente podemos ser ollas, sartenes, vasos? Mira, unos son calderos, otros son ollas, otros son sartenes, pero ahí se prepara el alimento para podértelo servir a ti. Tremendo. Y si lo llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Pero ¿cómo se preparó? Sobre el fuego, mi hermano. Y nosotros conocemos cómo ese alimento fue preparado en el corazón de la tierra, donde hay fuego. Y ahí precisamente mi Madre Espíritu Santo llevó ese pan para que sea preparado para nuestro alimento de los últimos tiempos. ¿Te fijas? Ella siempre estuvo atrás de todo esto, preparando todo esto para ti y para mí, para sus hijos. Qué preciosa es. Vámonos a Efesios 6:15. Sale uno mal parqueado ahí: me querrá mi Madre Espíritu Santo. Te preparó todo desde un principio para poderte tener cerca de ella. Dice Efesios 6:15, mira: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí hay una palabra también que está en otra versión, mi hermano. Ahí estamos cambiando de versiones, pero dice que calzado los pies con la preparación, y es esta preparación para anunciar el evangelio de la paz. Pero en esta versión no viene, no sé si Reina y Valera, y si me lo cambias de voladita. Tampoco. Pero bueno, tú créeme que en una de las versiones dice, mi hermano, calzados los pies con la preparación para anunciar
el evangelio de la paz. Y cuando habla de preparación es precisamente lo que mi Madre Espíritu hizo. Preparar el pan, preparar el evangelio con este pan que estamos comiendo los redimidos. Dice, calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Dios precisamente también nos prepara a ti y a mí para poder ir a repartir de su pan. Cuando tú vas y hablas acerca de la muerte espiritual de Jesús, maternidad del Espíritu Santo, tú estás en el negocio de ella. Amén. Y tú estás repartiendo del pan que ella preparó. Tú estás yendo con el pan, ella te da una canasta y te dice reparte. Y tú vas con esa canasta y estás repartiendo el pan que ella prepara, que es la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Tú estás repartiendo, tú estás en sus negocios, mi hermano, dando y repartiendo este alimento. Y cuando ellos comen, es para vida eterna. Amén. Vámonos a Job 27, del 13 al 16. Por eso, más que andar en nuestros negocios, mi hermano, yo te recomiendo andar en sus negocios primeramente. No seamos de aquellos que nomás venimos, nos sentamos, nos vamos, venimos, nos sentamos, nos vamos, venimos, nos sentamos, nos vamos. No, mi hermano, hay que accionar. Hay que andar en su empresa, hay que andar en su negocio. Amén. Hay que ser socios también de mi Madre Espíritu Santo, repartir su pan. Amén. Hablar, pastora, pues yo soy medio tímida, pues bueno, en el TikTok lo que quieras, pero habla de este pan. Amén. Mira lo que dice aquí en Job 27:3. 13, vámonos al 13. 13. Job 27:13 dice: esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío. Mira, también hay una porción para el hombre impío. Dice, y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Vamos a ver cuál es. Siguiente. Vamos hasta el 16. Aunque sean muchos sus hijos y estén destinados a la espada, y sus vástagos no se sacien de pan. Siguiente. Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga y sus viudas no podrán llorar. Siguiente. Está hablando del impío, de los impíos. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, eso es de la tierra. Siguiente. El 17. Él los puede preparar, pero el justo los vestirá y el inocente repartirá la plata. Son dos investiduras de los últimos tiempos, para vestido y plata, para ser enriquecidos y tener nuestra vestimenta, nuestro vestido, nuestro cuerpo glorificado. Mira, el impío dice aquí, aunque amontone riquezas como la plata y haga muchos vestidos de barro, hasta corbatas y elegantes y de marcas costosas, como quiera, mi hermano, será sepultado. Pero nosotros, dice ahí, dice, Él los puede preparar, claro, pero el justo los vestirá y el inocente repartirá la plata. Híjole, déjate digo cómo dice este versículo. Déjame ver si lo escribí aquí. Es Reina y Valera Gómez, no sé si sea la misma versión que tenemos aquí, pero dice este versículo 17, cámbiame a Reina y Valera Gómez, no sé si sea la misma versión, pero vamos a ver, dice,
la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Te voy a decir como dice Reina y Valera Gómez, una versión anterior. Dice, él la repartirá, pero el justo se vestirá de ella. Así dice. Así dice esa versión. Es una Reina y Valera anterior. Pero el justo se vestirá de ella. ¡Wow! Tremendo. Y el inocente repartirá la plata. Qué impresionante. Aquí está hablando de que por más ricos que sean, mi hermano, en esta tierra, que amontonen plata, dinero, como si fuera polvo, y ellos procuren mucha ropa y todo, mi hermano, quien realmente se vestirá es el justo. Quien realmente nos vestirá es el justo, y quien realmente nos dará la plata es el inocente. Wow, son investiduras de los últimos tiempos. Somos privilegiados, mi hermano. Como hay unos memes que pasan ahí, que pasan cuando había muchos camiones y todo, y dicen ahí, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando eran cosas que ni cuenta te dabas y ni disfrutabas porque eran normales. O sea, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Pero gloria a Dios, nosotros sí sabemos dónde estamos parados y sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, gracias a que estamos bajo las investiduras de los últimos tiempos. Qué impresionante. El justo se vestirá de ella. Wow. Y el inocente repartirá la plata. Vámonos a Job 24, 7. Entonces, un impío, mi hermano, es aquel que busca lo suyo, no busca lo de Dios, no busca los negocios de Dios, busca lo suyo, su plata, su ropa, su dinero, su beneficio. Y es malo, pastora, es que tú lo que tienes que hacer y a lo que vinimos es andar en los negocios de Dios. Y Dios con eso nos va a proveer de mucho más, mi hermano. Mucho más de lo que podamos desear o pedir. Por eso, ¿cuál es nuestra finalidad? Es andar en los negocios de nuestro Dios. Dice Job 24:7, mira, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Aquí está hablando de los impíos. ¿Duermen qué? Sin ropa. Bichis dirían allá. Desnudos. Sin tener cobertura. Coberturas son también investiduras, mi hermano. Es mi madre a través de investiduras. Dice, sin tener cobertura contra el frío. El frío, mi hermano, es la gran tribulación. Tremendo. Tú y yo estamos protegidos, estamos cubiertos. Mira, vamos a Proverbios 31, 21. Aquí vemos cómo el impío se queda desnudo. Tremendo. Pero hubo una mujer que estuvo preparando para ti vestidos. No solamente te preparó la comida, mi hermano, sino también el vestido para que no pases fríos. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Está hablando de la mujer virtuosa, está hablando de mi madre Espíritu Santo. ¿Tú crees que mi madre Espíritu Santo nomás está parada ahí? No, es la mujer hacendosa. Ella está haciendo, ella está preparando desde un principio, mi hermano, estuvo preparando este pan, este alimento, está preparando, ya tiene preparados tus vestidos, tus abrigos para cuando haga frío. Ella ya los tiene ahí. ¿Cómo no amarla a ella? Tremendo, mi madre Espíritu Santo. La función que mi madre hace es precisamente una mujer hacendosa. Es la mujer, es una madre, es nuestra madre, Espíritu Santo. Ella nos prepara vestidos, amén. Y ha enviado profetas
para que esos vestidos se nos sean entregados a ti y a mí. Vámonos a otro pasaje que es Lucas 1:17. Entonces, Dios ha enviado profetas en los últimos tiempos, igual que en los tiempos antiguos, todo el tiempo. Cuando el pueblo clama a Dios, sabemos que Dios contesta con un profeta. Y en los últimos tiempos, nosotros clamamos por su palabra, por conocerle y por su sabiduría. Yo siempre clamaba, mi hermano, por entenderle a su palabra. Yo la leía y yo decía, no le entiendo. Y la leía otra vez y no le entiendo. Y yo clamaba a mi madre entender la Biblia. Y cuando uno clama, mi hermano, Dios te envía profetas. Y Dios envió un profeta y por eso conocemos todo esto. Dios nos ha hablado a través del profeta y nos ha dado a conocer su plan divino, su plan secreto. ¡Qué espectacular! Mira lo que dice Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, ¿te fijas ahí? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios envió a sus profetas, ¿para qué? Dios preparó todo y luego dice, voy a enviar a los profetas para que ahora me preparen un pueblo dispuesto a recibir mi alimento, dispuesto a recibir mis ropas, mis vestidos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué impresionante. Wow. Y he aquí ese pueblo dispuesto a recibir. Wow. Mira, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es especial para Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. Hay gente, hermano, que no se deja. ¿Cuál era la palabra que estaba? Persuadir. Estamos hablando de eso. No se deja persuadir por Dios a través de los profetas. Ay, no, me quiere manipular. Ay, no, ¿cómo que levante manos? No, yo no quiero. No se dejan persuadir, porque Dios lo que quiere es prepararte. Preparar un pueblo bien dispuesto para cuando venga mi madre, Espíritu Santo, y te diga, ten este pan, cómelo tú sin problema, lo agarras y te lo comes y te sabe delicioso. Que estás sintiendo frío, viene mi madre y te pone un abrigo para que no tengas frío. Ella lo tiene preparado, pero quiere un pueblo que esté bien dispuesto. Si mi madre dice, diezma, ofrenda, da lo mejor para ti, Dios está preparando un pueblo bien dispuesto, que diga sin problema, yo diezmo, yo ofrendo, yo alabo, yo glorifico, yo oro, lo que mi madre diga yo hago. ¿Por qué? Porque envió a profetas especiales para preparar a ese pueblo, para que esté bien dispuesto, porque conforme a la disposición, mi hermano, que tengas, es lo que vas a recibir. Por eso tenemos que oír y obedecer a nuestros profetas. Vámonos ahí mismo en Lucas, pero regresamos uno antes, que es Lucas 1, perdón, no uno antes, Lucas 1:76, muchos después. Mira, dice, y tu niño, está hablando igualmente, dice, profeta del Altísimo, está hablando de Juan el Bautista. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Todo esto, mi hermano, es una preparación. Mi madre, Espíritu Santo, preparó todo. Y llegas tú y vienen los profetas
para prepararnos a ti y a mí, para que tengamos un corazón disponible, dispuesto, para poder recibir. Después de eso, prepararnos tú y yo para las bodas del Cordero. Aleluya. Todo esto es una preparación. Por eso cuando yo tuve ese sueño, lo primero que me angustió es que Cristo no me tocó. Me iba a tocar y quitó su mano y me sonrió y me dijo: no, aún no estás preparada. Ahora entiendo. Ahora entiendo, ¿preparada para qué? Preparada para las bodas. Tremendo, mi hermano. Todo esto es una preparación para eso, para llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermano, está puesta para reinar. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. ¿Para qué es esta palabra? ¿Sabías que la palabra de Dios es ese pan, es ese alimento que Dios preparó? Dios ocultó, Dios escondió. Mira, por eso dice que tenía que ser oculto y escondido ese pan. Claro, era la muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo, porque no era para todos. No era para demonios, no, era para los hijos. Por eso Dios tuvo que esconderlo, porque sabía perfectamente que iba a preparar a sus hijos para que sus hijos encontraran ese pan y comieran. Qué tremendo. Ella sabía. Por eso tenemos que dejarnos persuadir por ella, mi hermano, porque ella nos guía, ella nos lleva por el buen camino. No hay que ser obstinados y decir: no, yo no quiero. No, mi hermano, no hay que ser rebeldes. Hay que dejarnos, que mi madre nos persuada, que nos lleve, que nos enseñe. Tener un corazón dispuesto. Mira, 2 de Timoteo 1:17. Sino que cuando estuvo en Roma, a ver si dije 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. A ver si estamos en Roma. Entonces, la palabra de Dios es alimento, mi hermano, es ese pan. Por eso cuando hablamos de evangelio, de palabra de Dios, no es lo que nos hablan en otros lados, mi hermano. Ese no es el evangelio, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios se preparó. Sara preparó esas tortas de pan, y esas tortas de pan es nuestro alimento. Ese es el evangelio, esa es la palabra de fe que predica el apóstol Pablo y que predica nuestro apóstol Jonathan. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ley, no, en justicia. Y hablar de justicia, mi hermano, es que somos justos por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Es la justicia de Dios, la justicia divina es que te hacen salvo, justo, puro y perfecto a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Vamos al 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te fijas que la palabra era para que te prepares para toda buena obra? Entonces, la palabra es para prepararnos a ti y a mí. El alimento que mi madre preparó, esas tortas de pan, esa muerte espiritual de Jesús y todo lo que mi madre preparó es precisamente para que tú te prepares. Esta palabra, este alimento es para tu preparación, mi hermano. Qué tremendo.
¿Y cómo me voy a preparar con este alimento? Conociendo que tú tienes poder, tienes autoridad, derribar toda enfermedad, todo problema, todo obstáculo que el diablo quiera poner en ti, mi hermano, tú lo derribas, porque tú sabes que eres hijo de la leona, que te ha dado todo poder. Tú tienes el poder de la resurrección, que si bajas a las profundidades del mar, puedes levantarte cuando te dé la gana, puedes pisotear todo demonio, etcétera, mi hermano. Prepararte para lo que eres, un hijo de Dios. No eres hijo de cualquiera, eres hijo de Dios. Aleluya. Tremendo. Hay que entender eso. Eso es algo interesante. Vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Al principio, mi hermano, cuando venimos, no sé si te ha tocado que hay caballos que nunca los han montado, y cuando los montan por primera vez, el caballo tira hasta el jinete y el caballo da vueltas y vueltas y vueltas y no se deja hasta que lo dominan y ahora sí, ya quietecito. Bueno, pues así a lo mejor fuimos tú y yo al principio. Viene la palabra de Dios y y nosotros no, broncos. Hasta que ya nos dejamos persuadir y empezamos a entender todo esto y mansitos, humildes y recibimos. Amén. Así es esto. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, mi hermano. Tú ves a los niños y cuando los disciplinan hasta están con su carilla enojada. Porque no es de gozo eso. No dice, ay, mi mamá me está regañando, qué padre. No, están enojados. Porque la disciplina no causa ese gozo al principio. Pero cuando empiezas a entender, mira mi hermano, ya cuando uno crece dice, híjole, esas chanclas que mi mamá me aventó, me sirvieron tanto y agradezco tanto. Pero ya creces y ya lo entiendes. Pero de niño, ay, pues no, corrías. Ahí viene mi mamá con la chancla, ¿no? Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahorita nos gozamos. Ahorita cuando vemos ahí diezmos y ofrendas y tú, y ahí vienes hasta corriendo y hasta que nadie te gane porque tú quieres diezmar primero. Pero al principio decimos, ay no. No es causa de gozo al principio la disciplina. Pero cuando entendemos, mi hermano, después vamos a andar bailando ahí de gozo cuando vengan las bodas del Cordero. Tremendo. Vámonos a Job capítulo 12, versículo 11. Entonces la palabra de Dios es lo que mi Madre Espíritu Santo preparó desde el principio, ese alimento, esas tortas que vemos ahí que Sara preparó, ese pan. ¿Y quién le dijo a Sara que preparara? El Padre. Abraham dijo, Sara, prepara. Y ahí va Sara con gusto a preparar ese pan, esas tortas de pan en el fuego. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. ¿Qué quiere decir eso? Que con el oído comemos tú y yo. Las palabras son alimento, mi hermano. Por eso hay que alimentarnos correctamente con la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a Mateo 24, 44 y 45. Mira, aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. Wow. ¿Te fijas? Mi madre preparó todo, pero preparó para que tú te prepares. Ya nos dio el alimento, ya nos dijo cómo, ya nos mostró el camino, ya nos mostró profetas. Y ahora nos dice, prepárate. Ahora prepárate tú.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Para qué me tengo que preparar? Para su venida. Tengo que prepararme para que este cuerpo se manifieste, se glorifique y me pueda ir en el arrebatamiento. Y es lo que estamos haciendo con esta palabra. Si tú te das cuenta, somos un puñado. Ahorita yo declaro que cuando venga Cristo vamos a hacer un gran número de redimidos. Nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, mi hermano, Dios lo preparó desde antes. Hasta la venida de Cristo Dios la preparó y nos dio todas las armas, nos mandó a los profetas para prepararnos, para dejarnos persuadir, para que tú y yo nos estemos preparando con este alimento que mi madre nos ha dado, para que este cuerpo se glorifique y nos podamos ir antes de la gran tribulación de este planeta. Vamos al siguiente pasaje. Entonces aquí viene Cristo diciéndonos, vosotros prepárense, porque viene la venida del Hijo del Hombre. Dice, ¿quién es pues? Mira, qué casualidad que venga ese versículo siguiente del otro. Nos está hablando de preparación. Prepárense para la venida del Señor. Y luego dice ahí, mira, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, el alimento es tu preparación y el alimento es la palabra de Dios y es a través de un profeta, que aquí dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Amén. Qué tremendo. Mira, viene enseguidita del prepárense. Qué tremendo nuestro Dios. Para darle el alimento a tiempo. Vámonos a primera de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Mira, Dios tiene una casa aquí que ya se ha formado. Qué tremendo. Y esa casa es precisamente, que es la iglesia de Dios, viviente. Ahí habita Dios. Ya no habita en el arca, como en el antiguo pacto. ¿Te acuerdas que había un arca donde la llevaban aquí, la llevaban para allá, y ahí estaba la presencia de Dios en esa arca? ¿Por qué no habitaba en una casa espiritual, por supuesto? ¿Por qué no habitaba en una casa espiritual, mi madre? Porque todavía Cristo no venía, Cristo todavía no se cumplía todo el plan. Pero después de que Cristo resucitó, se iba a formar la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, la que sostiene la verdad. Y es esta, redimidos es la columna y baluarte de la verdad. Es la casa donde habita mi madre, Espíritu Santo. Tremendo. Aleluya. Wow. Por eso a mí me sorprende, mi hermano, que muchos que han conocido esto, ¿por qué te vas? ¿Nunca entendiste realmente? ¿No te dejaste persuadir? Qué impresionante. Qué tremendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque había orgullo propio. Habían otros intereses. Querían ser quizá apóstoles, querían ser vistos. No era el propósito de ellos estar en los negocios de Dios. Dios puso un mayordomo, mi hermano, y lo que el mayordomo diga, eso se tiene que hacer. Imagínate, llega otro y dice, no, pues no me parece lo que el mayordomo hace, dice. ¿Y quién te preguntó a ti, Chapulín? ¿De dónde saliste? No, mi hermano, es como Dios dice y punto. Fíjate, aquí vemos entonces, vámonos a Mateo 25:34. Aquí hay algo bien interesante porque la Biblia nos habla, no vamos a verlo, pero
Dios me lo traje a la memoria, de los jornaleros. ¿Te acuerdas que Dios puso unos jornaleros en la primera hora? A ellos, mi hermano, a esos jornaleros, les tocó a abrir la tierra, les tocó poner la semillita, les tocó el sol de la tarde, les tocó el esfuerzo de poder sembrar y todos cansados, todos sudados. Y después Dios contrata a unos jornaleros en la última hora y ellos llegan y nada más agarran la fruta, pum, 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 cosechan y les pagan a todos iguales. Y los de la primera hora dicen: hey, ¿por qué les pagan a ellos igual que nosotros? Y nosotros nos esforzamos más, nosotros tuvimos que sembrar, a nosotros a lo mejor nos apedrearon, nos mataron, y ellos nomás vienen y felices, danzan, alaban. Y Dios les dijo: yo combine con ustedes el mismo pago. No dijo: a ustedes les voy a pagar más, menos, a ellos. No, Dios parejo. Pero tú y yo somos los jornaleros de la última hora, mi hermano. Venimos solamente a cosechar, pero estamos agradecidos por los jornaleros de las primeras horas. A ellos les tocó hasta dar su vida entera. Fueron apedreados, etcétera, mi hermano. Pero tendremos el mismo pago, estaremos en el mismo lugar alabando a nuestro Dios. Mira lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid. Bien, la derecha también tipifica a mi madre, Espíritu Santo. Entonces el rey dirá, y a Cristo, a los dos, a mi madre y a Cristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Preparado, ¿te fijas? El reino ha sido preparado para ti. Ha sido preparado para mí. Esto es algo tremendo, mi hermano, que tenemos que entender. No somos una cosita en el universo, ahí perdidos en el universo. No, mi hermano. Dios desde el principio nos ha preparado todas las cosas para ti, para mí. El reino. Si pudiéramos entender todo esto, mi hermano, el reino de Dios mismo ha sido preparado para ti y para mí. A lo mejor nuestra mente ahorita no cabe tanto, pero poco a poco vamos a entender realmente cuán amados somos de nuestro Dios, cuánto nos ama nuestro Dios, que Dios ha preparado todo esto para ti y para mí. Con el simple hecho, mi hermano, de decir: yo ya soy salvo, ya no voy a ir al infierno, ya es algo espectacular. Ahora, que mi madre prepare ahora el reino para que tú te sientes a reinar en su reino, wow, es algo tremendo. Que comparta su reino con sus hijos. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Wow. Qué tremendo, mi hermano. ¿Sabías que la iglesia se formó después de que Cristo resucitó? Pasaron años y años y años, después se manifestó la venida de Cristo, pero cuando resucitó, ahí surgió la iglesia. Y tú y yo estamos en ese tiempo. A ti y a mí nos toca ser reyes, nos toca ser sacerdotes, nos toca reinar, estar en el reino. ¡Wow! Es algo impresionante. Gracias a Cristo. Entonces, el reino, Dios lo ha preparado para ti y para mí desde la fundación del mundo. Qué impresionante. Vámonos a otro versículo que es 1 Corintios 2:9. Qué tremendo. Fíjate, estábamos en el cielo
Nuestros espíritus estaban en el cielo, porque acuérdate que cuando hizo a Adán y a Eva, hizo a todos los espíritus de nosotros. Y imagínate en el tiempo de Sansón y todos acá, yo voy, yo quiero ir. Y Dios, tú todavía no, ve tú. Y aquí estábamos los redimidos ahí y estábamos ahí, yo voy. David, ya se levantó el rey David, yo voy en ese tiempo. Cristo vino a la tierra y todos, yo voy. Y el Señor dijo, espérate. Se acercó a los últimos tiempos y Dios voltea y te dice, ve, porque yo sé mi saeta poderosa que eres tú y tú vas a manifestar todo el bien que yo tengo preparado. Qué impresionante. Qué impresionante. No estamos aquí de casualidad. Fuimos enviados en los últimos tiempos. Algo vio Dios en ti que dijo, tú ve en los últimos tiempos. ¿Sí o no? Somos bien picudos, mi hermano. El diablo nos hace los mandados, literal. Espectacular, mi hermano. Y estamos en este tiempo y nos estamos preparando. ¿Por qué, mi hermano? Porque el reino ya está preparado para ti. Vas a llegar al reino y vas a decir, ¿qué hago? No, tú ya vas a saber qué hacer. Porque tú estás siendo instruido como un rey para reinar, para dominar. Para eso estás instruido, para ocupar tu lugar en el reino. Qué impresionante. Por eso dice, mira, bueno, ya cambiamos, pero dice, el reino estaba preparado desde la fundación del mundo para ti. Wow. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate, Dios preparó todo, pero dijo, esta porción de aquí, que nunca la he dado, que nadie la ha visto, que nadie la ha oído, que es la muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo, yo la guardo porque esta porción es para los que me aman. Y Dios la preparó para los redimidos. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Te fijas cómo hay preparaciones previas? Tú no llegas y dices tú, ay, me encontré algo que ojo no vio ni oído yo, aquí está, ay. No fue casualidad. Dios la preparó para ti, para sus hijos, para aquellos que amamos a Dios. Por eso cuando yo veo que alguien se va, mi hermano, tengo la garantía y la certeza que no aman a Dios y digan lo que quieran. Porque así dice la palabra. No viste, no oíste lo que Dios había preparado porque no le amas. Gloria a Dios, los que estamos aquí, hemos oído, hemos visto. Por eso somos redimidos, por eso estamos aquí, por eso comemos esto. Por eso estamos agradecidos con el siervo fiel y prudente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué impresionante, mi hermano. Mira, vámonos a otro pasaje que es Mateo 22, del 2 al 14. Lo vamos a leer rápido, mi hermano. No te asustes. Es una emboscada, dice mi hermano. Mira, Mateo 22, del 2 al 14. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Siguiente. Su hijo es Cristo. Y todo esto se trata, mi hermano, de escoger a la novia, a la esposa de Cristo, prepararla. Y estamos siendo preparados, la iglesia. Dice Mateo 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Tú y yo no somos los invitados, tú y yo somos la esposa, la novia. Amén.
Y en toda boda, pues hay invitados. Y aquí vemos cómo Dios envió a sus siervos para que invitaran gente a la boda, ¿no? Y se envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Híjole, la regaron. Porque aunque seas de invitado, ahí vas. Aunque no seas la novia, pero ahí vas. Pero no quisieron ir. Siguiente. Y volvió a invitar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto o preparado. Venid a las bodas. Siguiente. Hay un banquete tremendo, mi hermano, que Dios está preparando o está preparado ya para las bodas. Y fíjate, se iba a ir la esposa porque iba a las bodas, pero también Dios dijo: quiero invitados, que vayan también. Pero los invitados, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Siguiente, tremendo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Vemos en los profetas del antiguo pacto que también los mataron. Siguiente. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Siguiente. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Tremendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la verdad ahí, pastora? Todo. Porque la esposa se preparó con la verdad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Siguiente. Qué tremendo. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Por eso la esposa, mi hermano, tiene que salir y al que halles, invítalos que vengan. Porque los que estaban no eran dignos. Los invitados que estaban para las bodas no eran dignos. Por eso tenemos que salir a las calles y traer invitados. Siguiente. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Siguiente. Y saliendo los siervos por los caminos, mira, no dice por el camino, por los caminos, donde anden cada quien en su camino, juntaron a todos los que hallaron y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados o de invitados. O sea, van a ir montones de invitados, mi hermano. Siguiente. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas, un colado por ahí. Siguiente. Mira. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Wow, este pasaje está tremendo. Siguiente. Hay muchas incógnitas en este versículo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes qué quiere decirte este pasaje, mi hermano? Que el que no está invitado, el que no fue invitado, mi hermano, el que no fue invitado a las bodas, ¿a dónde tiene que ir? Al infierno. Pues es importante que tú y yo invitemos. Siguiente pasaje. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque cada uno, mi hermano, andaba en sus negocios. Gloria a Dios que tú y yo estamos aquí, en sus negocios, y somos la esposa de Cristo.
Ese es un doble privilegio. Entonces dice ahí que no eran dignos, mi hermano. Y la boda estaba ya, la boda ya está preparada. El banquete ya está listo, mi hermano. Por eso está mi Madre Espíritu Santo ataviando a la novia, que es la iglesia. Ya la está levantando, ya la está alimentando con este pan. Ya la novia o la esposa ya está preparada para las bodas. Por eso tú y yo necesitamos prepararnos para las bodas del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo ya viene pronto. Vamos a Apocalipsis 19:9. ¿Te fijas cómo hubo una preparación? Tú estás aquí sentado, pero el pan que tú estás recibiendo, mi hermano, mi madre tuvo una preparación desde la fundación del mundo. Ella preparó todo esto. Preparó el pan, preparó tus vestidos, preparó el reino, porque dice, mis hijos vienen pronto. Nos está esperando mi madre para que tomemos nuestro lugar ahí en el reino. Dice Apocalipsis 19:9, mira, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cómo les dijo? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué impresionante. Bienaventurados tiene todo que ver con ella, con mi Madre Espíritu Santo, porque la Biblia le llama la bienaventurada. Y el decirte bienaventurado quiere decir que tú eres hijo. Bienaventurado eres. Por eso cuando esté tu hermano ahí, voltea y dile, eres bienaventurado. Amén. ¿Qué quiere decir? Eres hijo de la bienaventurada, que es mi madre. Vamos a Apocalipsis 19, del 6 al 8. Mira, antes de ser, y ahorita nos vamos hasta el 9, del 6 al 9, para leer otra vez este. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Siguiente, Todopoderoso es ella, es mi madre. Dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estamos siendo preparados por ella. Por eso no tengas en tu corazón el no dejarte persuadir. No, mi hermano. Cuando Dios pone aquí al frente a alguien, y en este caso a nuestro apóstol o a la sucesor, o los pastores que estamos bajo la investidura, porque no todos están bajo la investidura, mi hermano, es para prepararte para las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Tú crees que yo estoy aquí nada más porque, ay, qué padre ser la pastora? No, mi hermano, es una responsabilidad mega. El darte el alimento que ella quiere darte, no el mío. ¿Sabías que hay pastores que, gracias a Dios, ya no están? Que lo que querían eran ellos decir, yo soy aquí el mero mero, el que truena aquí los chicharrones. No, mi hermano, este lugar es con temor y temblor, porque yo te tengo que dar el alimento que ella me dice a mí, no el que me da la gana para manipularte. No, mi hermano, yo tengo que alimentarte para que nos preparemos para las bodas del Cordero, para glorificarnos, mi hermano. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué crees que Salomón dijo, pues yo te pido sabiduría y conocimiento, Señor, para guiar tu pueblo? Por supuesto. Esto no es cualquier cosa. Entonces dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Wow, habla de que ciertamente vamos a llegar a una preparación completa y eso me goza. Tremendo. Siguiente versículo, el 8. Y a ella, a la esposa, mira, se le ha concedido que se vista de lino fino. Son nuestras vestiduras, de lino fino. ¿Quién preparó ese lino fino? Mi hermano, mi madre, Espíritu Santo. Ella lo tuvo que preparar para vestir a la novia. Dice, y ella se le ha concedido que se vista. ¿Sabías que los del antiguo pacto no se les concedió que se vistieran de lino fino? Eso es cuerpo glorificado. ¿A quién se le va a conceder eso? A ti y a mí, los jornaleros de la última hora. Es un gran privilegio, mi hermano, cumplir completamente con el deseo de mi Madre Espíritu Santo, de terminar con la muerte, de sorber la muerte en victoria, de glorificarnos. Por eso te enviaron en los últimos tiempos, porque tú lo vas a lograr. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice, mira, y a ella se le ha concedido, wow, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. Hablar de acciones justas, mi hermano, es levantar un paralítico, es devolverle la vista al ciego, es hacer que la gente no muera. No resucitar, que también, porque también es del que ya se murió, pues bueno, resucítalo. Pero aquí más que nada para las que son de la iglesia, nos toca el que no mueran, para que se glorifiquen y se les conceda que se vistan de lino fino. Qué tremendo. Vámonos a otro pasaje. Bueno, aquí la palabra lino en el griego es la palabra 1039, que es la palabra businos, como gushi, pero es businos o usinos. Dice, figurativamente habla de la glorificación única que Cristo otorgará a cada creyente en su regreso. Por eso habla de lino fino. También viene de la 1040, que es la palabra busos, y significa que es un lino muy costoso y delicado, que es producido a partir de ella. Así viene en el griego. Dice, es un lino muy costoso y delicado que es producido a partir de ella. Así viene. Nosotros ya sabemos. Y también viene de otra palabra hebrea, que es la palabra peros, que es la 948, que significa una tela egipcia, que significa blanquear. De ser blanqueada, blanquea. Por eso dice resplandeciente y limpio, pero viene a partir de ella, así dice. Es a partir de mi Madre Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Vestiduras blancas. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pero tú y yo vamos a andar en resplandecientes. O sea, somos súper dignos. Gracias a Cristo. No creas que nos paramos del cuello ahí. A veces nos critican como que, ay, sí, se creen como que no pecan, nos dicen los cristianos. No, creemos lo que está escrito y creemos lo que Cristo hizo, nos santificó. Vamos a Romanos 8:19.
En una de las enseñanzas, nuestro apóstol nos contó, que se me quedó muy grabado, nos contó de un boxeador, Julio César Chávez, y Julio César Chávez tenía un hijo, y ese hijo también se fue por el lado del box. Entonces, cuando anuncian que Julio César Chávez, el hijo de la leyenda, iba a pelear, pues todo mundo estaba con sus ojos puestos en el hijo de la leyenda, porque dijeron, no, pues si la leyenda fue como fue, el hijo tiene que ser igual. Si es un león, viene el leoncito, ¿verdad? Y resulta que en la primera pelea, pues perdió Julio César Chávez, y él afronta y lo entrevistan, y él dice, reconozco que no me preparé lo suficiente. Pero tenía un ejemplo a seguir. Tú y yo somos los hijos de la leyenda, imagínate. Todos los ojos del multiverso, mi hermano, están así, en ti. ¿Tú crees que nadie te pela, que andas en el mundo? No, mi hermano, todo el mundo espiritual te está mirando, porque saben que tú te tienes que glorificar. Y a veces los hijos de Dios andan allá en sus negocios. No, mi hermano, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste aquí? Viniste a manifestarte. Viniste a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha enviado aquí. Nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, mira, de toda la creación. Hablamos hasta de los árboles, de los animales, de las personas, de los espíritus, de los ángeles buenos y malos, de todo lo que fue creado. Mira, está la expectativa de ti. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, están aguardando, están esperando la manifestación de los hijos de Dios, los hijos de la leyenda. Todos los ojos están. Mi hermano, nos conviene prepararnos. No como dijo aquí el Junior, ¿no? Ay, pues reconozco que no me preparé lo suficiente. No. No podemos decirle eso a mi madre, que desde la fundación del mundo ha preparado todo esto, para que tú y yo nos preparemos, mi hermano. Todo está listo. Es cuestión de que tú te pongas en sus negocios. Ya está el pan, ya está el vestido tuyo ya preparado, ya está el reino preparado para que te subas a reinar, mi hermano. Todo está preparado ya para ti. Necesitamos prepararnos para las bodas del Cordero. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué tremendo. Vámonos a otro pasaje que es Romanos. Bueno, aquí la revelación, la palabra, el anhelo ardiente o profundo de la creación. La palabra revelación significa que se manifiesten. Es la palabra apocalipsis, viene de Apocalipsis. Y significa que se revelen, que se destape y que sea visto lo que está oculto y que está por manifestarse, que se manifieste lo inmaterial o lo invisible. Está hablando de nuestro cuerpo glorificado. Romanos 8, del 20 al 22. La palabra te prepara para la batalla, mi hermano. Dice Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Siguiente, el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué crees que están esperándote? Porque una vez que tú te manifiestes, ellos también son libertados. La Biblia habla de que la tierra, antes de que cayera el pecado,
toda estaba glorificada, mi hermano. Todo era glorificado. Por eso nosotros, el cuerpo fue hecho de esa tierra glorificada, etcétera. Pero después entró el pecado en el mundo y por eso los cuerpos también cayeron, igual que todo, creció espinas, cardos en la tierra, etcétera. Y toda la creación completa cayó. Hablando de en esta tierra. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción. Por eso los pájaros de repente mueren. Por eso todos mueren, están sujetos a eso, sujetos a la muerte. Por eso ellos están esperando que te manifiestes en la vida, te glorifiques, porque ellos también van a ser libertados de esa corrupción. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Te fijas? Por eso todos están ahí mirándote. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Ya hacen los hijos de Dios en la luna, en sus negocios, en sus pleitos, en sus contiendas, y no en los negocios de Dios, en lo que nos tenemos que preparar, mi hermano. Porque también la creación misma será libertada. Por eso están todos mirándote ahí. De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos al siguiente pasaje. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mi madre está ahí hasta que se te manifieste ese cuerpo glorificado. Estamos como en ese canal de parto, mi hermano. Ya casi. Y ahí estamos. Y hay muchos hasta ahí se sientan y se quedan. No, mi hermano, ya, manifiéstate. Glorifícate ya. Para eso nos estamos preparando. Pero hay dolores de parto porque estamos ahí nos quedamos y oye, ya. Es necesario manifestarnos ya. Tremendo. Vámonos a Proverbios, ya casi terminamos, 16:24. La mejor manera para prepararnos, mi hermano, es comer este alimento. Comer el alimento correcto. Y estamos haciéndolo tú y yo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel. Siguiente, vámonos a Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta palabra, vamos a Ezequiel 3:3. Es lo mejor, mi hermano, la mejor comida. Es el alimento correcto para podernos preparar. Dice Ezequiel 3:3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Está hablando de la muerte espiritual de Jesús. Por eso dice Dios, come lo que yo te doy. Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Claro, habla de la muerte espiritual de Jesús. Vámonos a 1 de Samuel 14:27. ¿Por qué le llama a la Biblia que es dulce esta palabra? Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara. Eso significa muerte espiritual de Jesús, la vara, porque Moisés arrojó la vara con los hechiceros y la vara se convirtió en serpiente. Entonces dice, juramentó al pueblo, alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel
y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Este alimento te aclaró los ojos, mi hermano. La muerte espiritual de Jesús. Por eso dice que esta miel es la que aclara los ojos. Vámonos a Cantares 4:11, hablando de la iglesia. La iglesia no habla 2 pasos para el éxito, no habla otras cosas. No habla si no te tatúes, usa falda, etcétera. No, la iglesia no habla eso. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. La esposa es la iglesia. La iglesia habla de la miel, habla de la muerte espiritual de Jesús, habla de Cristo hecho serpiente. Dice, miel y leche. Leche es mi madre, Espíritu Santo, lo que nos da la leche no adulterada. Dice, mira, eso es lo que habla la iglesia, la esposa de Cristo. Por eso nos estamos preparando. Dios así quiere a su esposa. Dice, cuán panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y olor de tus vestidos como el olor del lino. Del Líbano, perdón. Tremendo. Leche y miel. Eso es lo que habla la iglesia. Amén. Y este es el alimento correcto, mi hermano. Proverbios 24:13. Amén. Proverbios 24:13. Por eso nos estamos preparando, tú y yo. Dice Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Es mi madre, Espíritu Santo, es cómelo, come este alimento. Vámonos a Jueces 14, del 6 al 9. Aquí vemos a Sansón. Esto lo vimos rápido porque ya lo sabemos, mi hermano, que estamos en el mejor lugar donde se da leche y miel. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Siguiente, hasta el 9. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Allí iban a ir a convencer a una mujer para que se casara con Sansón. Siguiente. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Siguiente. ¿Te fijas? En ese león muerto, a Cristo se le llamaba el león de la tribu de Judá. Y en ese león, ¿qué? Muerto. Al morir es separado de mi madre, Espíritu Santo, es muerte espiritual de Jesús. Ese león separado, muerto, es Cristo en las profundidades del mar. Y ahí encontró Sansón miel y abejas. Mira, tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No les descubrió, estaba oculto. ¿De dónde había tomado esa miel? Era de muerte espiritual de Jesús. Y esa miel, para Jonathan, que la probó, le aclaró los ojos y pudo ver. Tú estás en el mejor lugar y te estás preparando para la glorificación. Nos estamos preparando para la guerra. Vámonos por último a Isaías 13, del 1 al 5. Aquí nos habla, mi hermano, una de las preparaciones que estamos teniendo tú y yo es para despedazar a Babilonia. Babilonia tipifica la iniquidad. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Siguiente.
Mira la profecía para Babilonia. Levantad bandera. Este levantar bandera es Cristo crucificado en el corazón de la tierra. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Siguiente. Yo mandé a mis consagrados. Pastora, yo soy consagrado porque me mandó, sí. En estos últimos tiempos, tú eres uno de sus consagrados. Fuiste enviado. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes. ¿Cómo te dice Dios? Mira, te dice consagrado, te dice valiente, no te dice cristiano. Te dice redimido, te dice valiente, te dice consagrado. Dice, yo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Siguiente. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos. Mira, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Wow. ¿Te fijas? Esta preparación que nos está dando mi Madre, Espíritu Santo. Híjole, mi hermano. Yo cuando estaba en el cristianismo, los demonios me atacaban y me decían. Y cuando oí por primera vez al apóstol Jonathan, que dijo, tú tienes poder y autoridad sobre toda hueste de maldad. Y yo dije, a ver si es cierto. Y empecé. Y donde vi que todos corrieron, dije, tan fácil era y nadie me había enseñado. Esta palabra te está preparando para la guerra. Los redimidos nos estamos preparando para poner a los enemigos de Dios debajo de sus pies. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de muchas naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Siguiente. Tremendo. Dice el 5. Vienen de tierra, dice, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. ¿De dónde vienes, mi hermano? De los postreros de los cielos. Mira, de hasta allá vengo. Claro. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Mira, te llamó consagrado, valiente, instrumento para su ira. Wow, no es cualquier cosa. ¿Por qué instrumento de ira, de venganza? Porque yo voy a absorber a la muerte, que es el último enemigo, en victoria. Me lo voy a tragar a la muerte en victoria. Qué impresionante. Somos instrumentos de ira. Dice, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Todas las huestes de maldad, mi hermano. Para eso viniste. Por eso a Cristo le dijeron, ¿has venido a destruirnos? Le dijeron a Cristo, por supuesto. Y el diablo se acerca contigo y tú eres de ese instrumento que vino con Dios para destruirme. Tú dile, por supuesto que sí. A eso viniste. Estamos próximos, mi hermano, por glorificarnos. Necesitamos prepararnos aún más intensamente. Cuando nuestro apóstol nos convoque en oración, estar lo que él nos convoque. Estar ahí metidos en oración, en todas las enseñanzas, mi hermano. No desprecies a tu pastora. Estás allá y estás aquí y más comes. Amén. Yo declaro que esta palabra es un alimento que viene del cielo y declaro que ha sido sembrado en excelente terreno. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que mi Madre Espíritu Santo va a traer una lluvia abundante para que esta semilla que ha recibido el día de hoy crezca
como la mayor de las hortalizas, para que obtengas un fruto abundante para vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo me despido del Facebook. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera.